Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amados que me escuchan, amado pueblo de Dios, santos del Señor, Cristo viene, este es el último tiempo. Nosotros necesitamos estar preparados para ir a su presencia. Y hoy, en la madrugada, el Señor me guiaba. Y les quiero hablar de algo muy maravilloso. Mientras yo estaba haciendo una oración, mientras yo oraba, entonces, en ese momento, oraba algo que tenía que ver con algo que está escrito en el Apocalipsis. Y yo estaba orando. Entonces, yo tengo casi esta Biblia se rompió en el libro del Apocalipsis, y también dos Biblias que tengo están así. Entonces yo llevo las hojas para todas partes. Sí, y me gusta mucho leer unas partes del Apocalipsis y me gusta leerlas en voz alta y recitarlas. Entonces, quiero decirles, amados, que en estas semanas el Señor me ha hablado muchas cosas muy importantes y necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque miren, y morir también en nuestra muerte, en una muerte mental como vivíamos en el mundo. Esa mente la debemos crucificar, matar esa mente para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque así lo dice también en las Escrituras. Santo, maravilloso Jesús. Entonces, bueno, el Señor me hablaba al respecto de la mente. Y yo, ¿por qué? Porque mientras yo meditaba, el Señor me llevaba a su palabra. El Señor nos guía desde nuestra mente. Él así nos lleva por el Espíritu Santo que tenemos, que Él nos dio. Entonces, cuando nosotros meditamos, recordamos su palabra, pero también, aleluya, hay algo importante que quiero explicar. A veces nosotros estamos haciendo cosas que no están bien y luego, de pronto, hacemos cosas y no sabemos por qué sucede cuando recurrimos siempre a las mismas acciones o a los mismos pensamientos o a las mismas palabras que nos afectan. Y luego estamos arrepentidos o sentimos esa culpa. Entonces, en estos días, yo estuve viendo defectos de mí que ni yo misma los entendía. Y hoy en la madrugada, el Señor, aleluya, me guiaba a su palabra, porque en el espíritu de mi mente yo oraba. Y lo que oraba era era como esto. Yo estaba caminando, orando, y de ahí dije, voy a ir a leer. Y cuando dije, bueno, voy a leer aquí esta parte del Apocalipsis, y lo empecé a leer. Y cuando lo estaba leyendo, era lo que mi mente era una de las cosas que yo estaba hablando de Jesús, del Cordero. Y una de esas cosas que son muy impactantes, ahorita le voy a explicar en qué palabra fue. Y me impactó, porque fue exactamente así. El Señor nos habla de muchas formas, pero esta forma fue muy importante. Todas las formas que el Señor habla son importantes. Y el Señor ha hablado muchas cosas a mi mente, en su espíritu, en sueños, en visiones. Pero esta vez, mire, hermano, si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Lea la Biblia. Léala. Si usted quiere que Dios le hable, léale. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero a veces el Señor nos guía. Tú estás orando y el Señor dice, me gustó tu oración, porque te arrepentiste. Yo sentí así, que a Él le gustó mi oración, porque me arrepentí de un error, de un pensamiento, y de ese pensamiento salió algo que yo hablé. Y después dije, no, eso estuvo mal, ¿qué me pasó? ¿Por qué hablé eso? No, eso está mal.
Entonces, yo dije, Señor, perdóname, Señor. No es así eso. No es así. ¿Cómo debía hablar eso? Perdóname, Señor. Y oré. Y mientras oraba, decía algo que está aquí. Y fui a mi cuarto y dije, bueno, voy a recitar esto que me gusta mucho, voy a leer esto que me gusta mucho, leerlo en voz alta. Voy a leer el Apocalipsis. Y me puse a leerlo. Y dije, oh, santo, es lo que estaba orando, son los versículos de lo que estaba orando. Aleluya. Y sentí tanta paz, tanta paz, tanta paz. Mírenme. Quiero decirle que necesita, amado hermano, analizarse, porque es el último tiempo. Hay algo muy importante que le quiero decir. Todos necesitamos hacer algo, que se llama santificarnos. Sí, estaba yo meditando y leyendo en todas estas escrituras del Apocalipsis. Y ahorita le voy a leer unos versículos muy importantes. Mire lo que dice aquí en el Apocalipsis 19:8. Del versículo 7 dice, aleluya, gocémonos, dice así la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones. Y hace ratito yo quería hablar de esto, pero no me había arrodillado para leer. Y yo siempre he tenido la costumbre de arrodillarme antes de grabar, pero a veces eso se me pasa. Entonces, esta vez el Espíritu me empezaba a hablar que hay cosas que son abominación al Señor. Cuando nosotros vamos a hablar algo que el Señor nos ha hablado, nos ha guiado, o que tenemos que hablar a los demás, es muy importante arrodillarse. Y muchos no lo creen así, pero en las mujeres es muy importante cubrirse la cabeza por la oración. Entonces, amados, eso el Espíritu le hablaba a mi mente. Entonces yo sentía un peso sobre mi cabeza. Y sentía un peso y sentía un peso. Y el Espíritu me hablaba, es abominación a Jehová. No orar, no arrodillarse, cuando uno va a leer esto. Hay cosas que nosotros se nos van olvidando. En estos días yo he estado meditando y diciendo, Señor, recuérdame todo, quiero recordar todo, porque uno va olvidando y se va viciando con muchas cosas que le pasan. Se va uno olvidando y se va viciando. Entonces yo le pedí perdón al Señor, y porque hay cosas que yo quise hacer. Yo quise hacer ciertas cosas, separarme de una forma impactante. Pero a veces el Señor, incluso si no lo hacemos, Él nos pone algo para que lo hagamos. Sí, porque nosotros digo mañana, tal día. Pero el Señor pone algo, es muy largo de explicar. Luego le explico, amado, es necesario que usted se tome el tiempo para meditar en estas cosas. Aleluya. Quiero que escuche algo. Leímos que son las acciones justas de los santos, ¿verdad? En el Apocalipsis 19:8. Y mire aquí esta parte donde dice, le voy a leer todo, pero le recuerdo la parte que dice, en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron. Siento el Espíritu de Dios en mi interior. Y luego dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Santo maravilloso Jesús. Miren, hermano, es abominación a Jehová
cuando nosotros queremos leer esto y no nos arrodillamos antes. Leer esto. Quiero llorar, pero no, bueno, siento el Espíritu de Dios. Es que el Señor me hablaba, siento su Espíritu y su poder. Santo, maravilloso Jesús. Mucha gente quiere hablar del Cordero. Mucha gente quiere decir que va a ir al cielo. Y lo dicen, pero hay mucha falta de reverencia al Señor. Quiero explicarle estas cosas, porque es muy importante que usted lo sepa. Y el Espíritu me lo hablaba ahorita, cuando me arrodillé. Él me hizo ir, cubrirme la cabeza, cubrírmela. El Espíritu de Dios me hizo sentir eso, entender eso. Y esa abominación a Jehová. Querer nosotros hacer ciertas cosas. Le voy a leer lo que dice aquí. Sin la oración, sin las rodillas, sin la reverencia de vida al Señor. Mire, dice Proverbios 15, del versículo 8 al 9, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Por eso dice aquí que las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones justas, ¿de quién? De los santos. Los santos. Y el Apocalipsis 19, aleluya, 19:8, dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, amado, a veces nosotros queremos hablar con Dios, pero hicimos algo. Tenemos que cada día limpiarnos, aún más, seguir santificándonos, todavía, limpiándonos. Así como dice acá en el Apocalipsis 22. Se lo voy a leer en un ratito. Aleluya. Dice Apocalipsis 22:11: y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Necesitamos santificarnos. Si alguien le está diciendo a usted que nadie es santo, entonces está contradiciendo al Señor. Porque Él dice que en Él somos santificados. Sí somos santos. ¿Cuándo? Cuando vamos limpiándonos, así como dice aquí. Aleluya. Así como dice esta palabra que leímos. Aleluya. Y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Bueno, esta parte que leímos del Apocalipsis 22, que dice en el versículo 11, que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y luego, amados, miren, este proverbio dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas mas él ama al que sigue justicia. Al que sigue justicia. Y aquí dice, en el Apocalipsis dice esto: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A veces nosotros tenemos acciones injustas, hablamos mal de otros, pensamos mal, muchas cosas. Entonces, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque Dios puede poner un tache a su mente, porque la Escritura habla de las mentes reprobadas. Sí. Entonces tenemos que ser aprobados, y todo empieza por nuestra mente.
Entonces tenemos que limpiar nuestra mente y nuestros pensamientos, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. Y es abominación a Jehová tener malos pensamientos, malas palabras, hablar mal de los demás, etc. Y yo aprendí muchas cosas en esta semana. Y yo le pedí perdón al Señor. Eso es limpiarse más. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Eso es lo que dice aquí. Eso es hacer lo que dice aquí, donde acabamos de leer. Entonces, amados, quiero aplicarle algo muy maravilloso. Mire, cuando yo oraba aquí, entonces, el Señor, aleluya, me llevaba a esto. Así que, amor, amado hermano, el amor de Dios es maravilloso. Mire, amado hermano, quiero decirle que el amor y la misericordia del Padre Santo Celestial, la gracia, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted al escuchar esto. Mire, aquí hay algo hermoso. Algo hermoso acá. Mire, dijo así: revelación de Jesucristo. Voy a leerle esto, amado hermano. Escuche esto. Aquí dice así en el Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si nosotros leemos, tenemos nosotros ¿qué? Tenemos que hacer guardar las cosas escritas aquí, las profecías. Dice, bienaventurado el que lee. Si leemos, somos bienaventurados. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y los que oyen las palabras de esta profecía, del Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, mientras yo oraba, yo entendí que el Señor me guió ahí a leer, porque cuando yo oré, al Señor le agrada que nos santifiquemos. Y entonces Él nos lleva a más santidad, todavía. Santifíquese más. Santifíquese más, hermano. Porque aquí dice, santifíquese todavía. Así que, amado hermano, santifiquémonos más y más. Santifiquémonos todavía. Aleluya. Bueno, hermano. Entonces, santo maravilloso. Recordé el canto que dice, a Él correrá el justo. Aleluya. Amado hermano, mire, le voy a leer esto tan maravilloso. Quiero decirle que mientras yo lo leía y meditaba y me imaginaba esa visión, yo lloraba también en mi mente y sentía ese amor tan hermoso. Imaginarme esto, imaginarme cómo lloraba Juan, santo, maravilloso Jesús. Miren, amado hermano, entonces vamos a leer esto así, que dice de esta manera maravillosa y hermosa. Miren, leemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El rollo y el cordero, dice Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Santo, maravilloso Jesús. Qué hermoso es esto, amado hermano. Entonces dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirar. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Santo, esta es la parte en la que yo antes estaba meditando en mi mente y en oración, esta escritura. Y entonces por eso me impactó tanto ese momento, porque fui a sentarme y decidí leer, pero no recordaba que estaba exactamente en este versículo, en este capítulo. Y dice: aleluya. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué impactante. Eso me impactó, porque es lo que yo estaba orando. Aleluya. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Vea la visión tan impactante. Esto me impactó. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Aleluya. Santo maravilloso Jesús. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Mire qué hermoso. Santo maravilloso Jesús. Recordé eso y lo dice. Aleluya. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Usted tiene que leerlo con detenimiento. Esta parte a mí me impactó. Yo me quedé aquí leyendo. Santo, maravilloso Jesús. Hermano, es donde yo sentí ese amor tan grande. Mire, usted debe leer la escritura con amor, Es que esto, hermanos, poder leer esto es tan hermoso. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amados, a veces los hermanos leen las escrituras muy ligeramente. Analice bien. Lea con detenimiento. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, santo, maravilloso, sobre la tierra, santo, maravilloso Jesús. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Santo, aleluya. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amado hermano, mire, dice: las oraciones de los santos, las acciones justas de los santos, para poder llegar en Cristo a todos estos cosas que están en esta profecía. Hermano, para eso, amado hermano, las cosas que están aquí, hermanos, aleluya, necesitamos santificarnos. No es algo así nada más, hermano. No es algo a la ligera. Se necesita pasión por Cristo, honra, grandeza, fortaleza. Se necesita reverencia, santidad, postrarse humillado delante de Dios con verdadero amor. Sí, amados hermanos, pero también analizarnos nuestro amor con los demás. Porque a veces nosotros hablamos o reaccionamos o tenemos acciones que no son justas. Tenemos que ir buscando eso. Porque, hermanos, escrito está: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Y dice aquí también: el lino fino es las acciones justas de los santos, las oraciones de los santos. Hay cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, pero a veces el diablo nos quiere engañar. Le quiero decir algo, hermano. Necesita analizarse. Muchas veces cometemos muchos errores que son pecado delante de Dios, y eso nos hace ser injustos. Pero mire qué hermoso es el Señor. Para eso nos guía en su palabra. Para eso el Señor nos habla en nuestro espíritu. Así que renovaos en el espíritu de vuestra mente, como decía, creo, el apóstol Pablo. Sí, amados hermanos. Mire, santo, maravilloso Jesús. Esta semana el Señor me hablaba tantas cosas tan impactantes. Y una de ellas me hablaba precisamente de la mente. El Señor me hacía entender de la mente. La mente también se le puede poner, Dios le puede poner un tache. Por eso está escrito ahí: de la mente reprobada. Sí, hay mentes
que tienen taches, mentes reprobadas. Entonces nosotros debemos cuidar nuestra mente para que no sea reprobada y tener estas acciones de justicia y santificarnos, porque el incienso, amé esto, amo toda la palabra del Señor, pero esto es hermoso. Aleluya. Dice, y cuando hubo tomado el libro, dice el Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Me impacta que aquí es en el 5:8, ¿verdad? Y aquí en el 21:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces tenemos que guardar esta palabra, oírla, leerla y guardarla para ponerla por obra, porque aquí se nos dice muy claro en el 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y como el Señor hablaba en mi espíritu mientras iba a orar, mire que ni lo recuerdo, era un proverbio, aleluya, no lo recuerdo bien qué proverbio era, pero lo leímos donde habla de esto también, aleluya. Entonces, amados, es necesario que nosotros veamos todas estas cosas y pongamos mucha atención. Por eso quería grabar este video. Aleluya. ¿Para qué? Para que, amados, pues guardemos esta palabra. ¿Sí, amados? Y empecemos a prepararnos en estas cosas. Porque Cristo viene y necesitamos estar preparados para ir a su presencia. Aleluya. Sí, amados hermanos. Estaba tratando de buscar lo que le acabo de leer, no me acuerdo cuál era. Al parecer era el proverbio, creo, 11. No lo recuerdo muy bien. Pero, amado hermano, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Necesitamos estas cosas. Santo, maravilloso Jesús. No es el 11. No me acuerdo cuál era. El que le acabo de leer en un principio. Que es abominación a Jehová el sacrificio de los impíos. Algo así, ¿verdad? Eso. Entonces nosotros es necesario que dejemos toda impiedad. Le doy honra y gloria a mi Señor Jesucristo. Y quiero decirle que aparte también me dio gripa. Sí, me dio una gripa fuertísima, fuertísima. Aparte me dio una gripa bien fuerte. Bueno, amados hermanos, entonces, y me estoy recuperando de esa gripa, si se oye mi voz, ¿verdad? Santo, maravilloso Jesús, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, amado, yo quiero que usted estas cosas las guarde en su corazón, las lea, las escuche, porque es bienaventurado el que lee, el que oye y lee. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Entonces, así estábamos leyendo aquí, ¿verdad? En mis hojitas dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Léanlo y oiga. Cuando lo leen, oiga, no lo oiga pesadamente. Oiga y lea y tenga paz. Santo, maravilloso Jesús. Hay algo hermoso también que leí en ese mismo proverbio y en otro versículo, muy impactante, porque el Espíritu me hablaba del temor. Mira, hermano, donde está el perfecto amor,
El temor tiene miedo. El temor a Dios es muy importante, pero el temor al hombre, cuando tenemos temor de Dios, se va el temor al hombre y el temor a los espíritus y a todo lo malo. Pero es necesario tener esa paz. Tenemos esa paz en el Señor. Y ese amor que echa fuera el temor. Y tenemos esa paz cuando tenemos en nosotros el perfecto amor de Dios. Y su palabra, el Señor y su Santo Espíritu, es su perfecto amor. Sus profecías, su profecía escrita aquí, nos hace bienaventurados si las oímos, si las leemos y si las guardamos. Guardemos esta palabra. Pongámosla por obra, luchemos por esto. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Aleluya. Entonces, amados, qué hermoso. Léalo mucho, muchas veces. A mí me gusta mucho leerlo muchas veces. Léalo usted muchas veces. Léalo en voz alta y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Y usted cada vez va a entender más. Yo nada más de leer esta parte, yo también sentía esas muchas ganas de llorar. Cuando estaba leyendo esta del Apocalipsis 5, 5 al 7, cuando dice que cómo eran el cordero. Aleluya. Aquí en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cuáles son? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y luego dice que ninguno era digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni de mirarlo. Esto, muchas personas incrédulas que oran, veneran, rezan a otros dioses, léalo mucho y léalo bastante. Y si puede leerlo por internet, léalo. Los que hacen videos, miren, léalo y compártalo, ponga los versículos en todos lados, llene sus redes de esto. Cópielo, mire, tómele así. ¿Cómo se dice eso? Tómele eso, foto. Y pégalo en su muro, como dice. Eso. Todo eso. Mucho. Léalo mucho. Vamos a leerlo mucho. Yo también. Porque yo no quiero ser como era antes de venir a Jesús. Hay espíritus, hermanos, que nos persiguen. Pero nosotros, en Cristo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Si nosotros permanecemos fieles, porque Él es fiel, el Cordero fiel. Y si nosotros permanecemos fieles a Él, entonces, Santo, maravilloso Jesús, lograremos lo que dice. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y seremos ese siervo fiel, el cual el Señor nos salva también por medio de los apóstoles. Y Él es fiel y verdadero. Y santo, maravilloso Jesús. De verdad, hermanos, mucha gente está perdiendo el amor. No está guardando. Está haciendo mucha doctrina, mucha predicación. Mira, el Señor me hablaba, me daba visiones
de varias cosas. Y hay muchos predicadores que hoy en día se han hecho conferencistas. Y era otra palabra la que entendía. La escribí, más no recuerdo, porque el Señor me ha hablado muchas cosas. Y el Espíritu me ha dado a entender muchas cosas. Me ha hablado bastantes cosas. Pero esto quería decírselo hoy. Es muy importante. Aléjese un poco de las redes. Aléjese. Y hay preguntas que me estuvieron haciendo. Y primero di a mi Señor Jesucristo, si el Señor me permite. Entonces, bueno. Y hablaré más sobre el altar de oración en casa y eso. Amados, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. Cristo viene. Es muy importante entender esto y leerlo. Cristo viene. Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Ya lo.